Gracias, su señoría. Doctora, para que quede el registro, vencido el término de receso que decretó el despacho con el fin de examinar la nulidad propuesta por el apoderado de la parte demandante, este despacho le concede el uso de la palabra a la doctora Mercedes, agente del Ministerio Público, para que nos dé su opinión al respecto. Doctora Mercedes, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, su señoría. A juicio del Ministerio Público, la oportunidad procesal para la reforma de la demanda en este momento no es procedente y considera también el Ministerio Público que tampoco existe causal de nulidad que invalide lo actuado, con todo respeto a la parte demandante, porque entiende el Ministerio Público que de conformidad con lo previsto en el artículo 173, numeral primero, tal como lo señaló y la interpretación que se hace de la norma, es que la reforma de la demanda podrá proponerse hasta el vencimiento de los 10 días siguientes al traslado de la demanda. Como quiera que el traslado de la demanda, el vencimiento de la demanda, según el cronograma que hace referencia el apoderado de la parte demandante, venció el día 30 de octubre, 31 de octubre, el término para reformar la demanda inició el 1 de noviembre. Señala su señoría el demandante que no se dio ese término de los 10 días porque de una vez se dio fue el traslado de excepciones. No obstante, para el Ministerio Público, la ley no prohibió un término especial y un término donde se procediera a dar ante todo los 10 días y seguidamente el término del traslado de las excepciones. Considera el Ministerio Público que si bien es cierto se dijo que tenía 10 días, esos 10 días corresponden, su señoría, al mismo término que se tiene para contestar las excepciones. Asimismo, dentro de la contestación de las excepciones, el demandante también tenía la oportunidad de proponer unas pruebas o algunas reformas. Como el demandante señala que lo que se pretende en este momento, en esa reforma, era proponer unas nuevas pruebas, considera el Ministerio Público, su señoría, que no procede la causal de nulidad y que el término para reformar la demanda o para proponer nuevas pruebas ha precluido. Muchas gracias. Muy bien, una vez escuchada la opinión del Ministerio Público, así como de la parte demandada en relación con la nulidad procesal que acaba de poner de manifiesto el apoderado de la parte demandante, este despacho considera lo siguiente. Evidentemente, no se ha generado la nulidad procesal que alega el demandante. Como quiera que al leer de manera, digo yo, sistemática el artículo 173 del CEPACA, en consonancia con el Código de Procedimiento Civil, artículo 99, así como con otras disposiciones de la misma ley 1437, en particular el artículo 212, queda establecido que el término de reforma de la demanda corre simultáneamente con el término del traslado de las excepciones previas. Para el caso, durante ese término, el demandante no hizo uso de la facultad que le confiere el artículo 173 del Código para reformar la demanda. Tampoco, contando con la oportunidad procesal que le brinda el artículo 212 de la misma obra, referente a las oportunidades probatorias, al pronunciarse sobre el traslado de las excepciones, no propuso las pruebas que ahora pretende incorporar con una reforma de la demanda que alega
no pudo efectuar, como quiera que en su criterio se le habría violado o se le habría desconocido esa oportunidad procesal. Pero repito, el examen de las disposiciones procesales que acabo de mencionar me lleva al despacho a concluir que no existe la tan alegada violación al debido proceso, porque repito, el término de reforma a la demanda corre simultáneamente con el término de traslado de las excepciones previas. Así de que el despacho encuentra que, repito, no existe la violación al debido proceso y por lo tanto no decretará la nulidad de lo actuado hasta el momento. Notifico esta decisión por estrados con la advertencia que, según lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley 1437, numeral sexto, la decisión que decrete medidas procesales es susceptible de recurso a apelación, y como en el presente caso no se decreta la nulidad solicitada, sino que se niega, en consecuencia solamente sería la decisión que estoy poniendo de presente, solamente sería objeto de recurso de reposición. Si a bien tiene hacer uso de ese recurso el demandante, pues le pongo de presente esa posibilidad procesal o esa facultad procesal. Así de que notifico esta decisión por estrados y les doy el uso de la palabra para que manifiesten si tienen alguna objeción en relación con esta determinación. Doctor. Sin recurso, señor honorable magistrado. Parte demandada. Sí, señor, sin objeción, gracias. Doctora Mercedes. De acuerdo con la decisión, sin recurso. Muchas gracias. Muy bien. Una vez abordado este punto de la etapa de la diligencia inicial, corresponde al despacho hacer la siguiente observación, y es que agotada esta etapa de saneamiento del proceso dentro de la audiencia inicial, y salvo que se trate de hechos nuevos, no se podrá alegar con posterioridad vicio alguno de las actuaciones surtidas hasta el momento. El siguiente punto de la audiencia inicial que estamos desarrollando es el atinente a la decisión sobre excepciones previas. El despacho observa lo siguiente, que al contestar la demanda, la entidad demandada propone una denominada genérica. Si a juicio del magistrado se presenta una circunstancia que origine excepción y que deba entonces ser decretada, pero realmente esa manifestación que hace la entidad demandada no corresponde a un impedimento procesal que amerite un pronunciamiento en este momento de la actuación. Así de que me abstendré de pronunciarme sobre esta excepción, eso sí, con la advertencia de que al resolver el fondo del asunto, si encontramos algún medio exceptivo, que algún medio exceptivo se configure, pues procederemos a pronunciarnos sobre él. Notifico esta decisión por estrados. Doctor, ¿alguna objeción? Sin objeciones, honorable magistrado. Doctora. Sin objeción, sí, señor. Ministerio Público. Sí, su señoría, sin objeción. Muy bien. Debo a continuación verificar el cumplimiento de los requisitos previos para demandar. El primer punto es el atinente a la conciliación. En el expediente obra una certificación que es la 073 del 27 de mayo del año en curso, folios 228 y 229 del cuaderno 1, donde consta que la Procuradora 121 Judicial para Asuntos Administrativos
encontró que no existió ánimo conciliatorio entre las partes y declaró fallida la audiencia de conciliación, de manera que esa etapa quedó superada y cumplido el requisito de procedibilidad. El despacho observa lo siguiente: de las certificaciones pedidas por la Procuraduría, donde consta que se adelantó el trámite prejudicial, no se evidencia que se haya cumplido con lo establecido en el artículo 613 del Código General del Proceso, según el cual, comillas, cuando se solicite conciliación extrajudicial, el peticionario deberá acreditar la entrega de copia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación. Cierro comilla. Aspecto que además fue desarrollado o reglamentado por el decreto 1365 del 2012, cuyo artículo cuarto dispone lo siguiente: que en desarrollo del artículo 613 de la ley 1564, el peticionario que solicite conciliación extrajudicial deberá acreditar la entrega de copia a la agencia cuando el asunto involucre intereses litigiosos de la nación, en los términos previstos en el parágrafo del artículo segundo del decreto 4085-2011 y en el presente decreto. Cierro comillas. Como quiera que el presente proceso se dirige contra, o la presente demanda se dirige contra una entidad del orden nacional como lo es el Ministerio de Defensa Policía Nacional, este despacho considera que dentro del trámite de la conciliación prejudicial, la parte convocante debió haber cumplido con la carga que le impone el artículo 613 de enviar una copia de la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. No obstante, cree el despacho que cualquier irregularidad respecto de esta omisión pues fue subsanada al momento de surtirse la notificación del auto admisorio de la demanda, pues se envió al buzón electrónico de la Agencia Nacional la correspondiente notificación de acuerdo con lo que aparece en los folios 250 y 251 del expediente. Es importante hacer esta observación porque el mandato al que yo hago referencia debe ser cumplido cuando se tramitan estas conciliaciones prejudiciales, y es importante también que en la verificación de ese cumplimiento pues las procuradurías judiciales pues estén prestas a solicitar o exigirle al convocante la copia del envío a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Mal haríamos en este momento pues en declarar que aquí hubo una omisión y que se afectó el requisito de procedibilidad, porque primero sería atentar contra la buena fe del demandante, y lo otro pues me parece que el hecho de que la demanda haya sido también notificada a la Agencia Nacional pues digamos que subsana esa omisión, pero sí sería muy importante que en lo sucesivo los demandantes y asimismo el Ministerio Público estén como prestos a exigir este requisito del artículo 613 del Código General del Proceso, para evitar pues lo que se está viendo. No sé si la doctora Mercedes tiene conocimiento de algunos casos donde los juzgados están inadmitiendo las demandas, ¿no? Claro está que son situaciones donde las entidades demandadas no son del orden nacional sino del orden territorial, y el tribunal en recientes pronunciamientos ha revocado las decisiones de los juzgados que rechazan la demanda por la inobservancia de este requisito. De todas maneras es una... Sí, claro, doctora Mercedes. Yo le agradezco a su señoría que llame la atención sobre este asunto, porque son varios los casos en que el Ministerio Público ha tenido que resolver los inadmisorios de las demandas por esta situación. No obstante, su señoría, es requisito para admitir la solicitud de conciliación que el demandante acredite haber radicado también la solicitud en el caso de entidades del orden nacional,
tiene que acreditarlo para admitir la solicitud, la conciliación. De conformidad con lo previsto en el artículo 6 del decreto 1716 de 2009, que establece como, entre otros requisitos, concordante, no lo establecía, pero en concordancia con el 613 del Código General del Proceso, el Ministerio Público, para aceptar la conciliación y admitir la conciliación y fijar fecha, entre otros requisitos, solicita que se allegue se acredite haber enviado copia a la Agencia Nacional. Eso se hace como procedimiento para admisorio. Es deber del Ministerio Público certificar también que se allegó copia a la Agencia Nacional, pero tenemos una limitante que nosotros ya estamos trabajando a formato de sistema de gestión de calidad y no nos han modificado el formato. Esto nos ha generado, repito, situaciones que nosotros les advertimos a las partes que se van a acudir a la jurisdicción, por favor alleguen con la demanda una constancia del mismo certificado que nos le anexan al Ministerio Público, pero su señoría, estamos pendientes de que nos reformen el formato para que nos quede un ítem donde se certifique que se allegó constancia de erradicación de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Judicial. Muchas gracias. Bueno, doctora. El otro requisito previo para demandar es el relacionado con el cumplimiento del procedimiento administrativo en sede de la entidad pública. El despacho advierte que en el oficio S-2012 046536 DISAN ASJUR 4-22 del 9 de diciembre de 2012 no se indicaron los recursos procedentes. Este acto es el acto demandado. Entonces, al no indicarse qué recursos proceden contra el mismo, pues no había lugar a concluir ese procedimiento administrativo, es decir, no había lugar a hacer uso de los recursos. Así que al examinar estos dos aspectos, repito, el de la conciliación y el de la conclusión del procedimiento administrativo, el despacho no advierte ninguna irregularidad y da por cumplido esos presupuestos. Notifico esta decisión por estrados y le pregunto a las partes si tienen alguna manifestación u objeción. Doctor. Muy amable, doctor. Realmente sí estoy de acuerdo con la manifestación inicial de la obligatoriedad que tiene la parte convocante en su momento en la etapa conciliatoria de remitirle una copia a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sin perjuicio de que sea una norma absolutamente inane para los trámites conciliatorios cuando se demandan entidades del orden que no correspondan al orden nacional. Solamente para que obre en el proceso, si a usted bien lo tiene o le pongo de presente que tengo en mi poder la copia de la constancia de remisión que en su momento efectué a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado junto con la guía correspondiente de remisión, en aras de que el procedimiento administrativo y el trámite conciliatorio lo estamos conociendo todos y lo estamos sufriendo los abogados litigantes, en la medida en que ahora es más tortuoso presentar una demanda en el sistema oral que en los 100 años anteriores en que la jurisdicción ha tenido vigencia. Si cumplimos los litigantes ese requisito, solamente es que no queda, es una citación inocua, inane. No conozco la primera audiencia de conciliación, por lo menos en Boyacá, a la que la Agencia Nacional haya participado, pero nos corresponde enviarles los 10 o 20 folios de la solicitud o los 1000 folios de la solicitud, sabiendo que no tiene ninguna finalidad. Pero la sabiduría del legislador así no lo impuso. Tengo también copia de la solicitud de conciliación que aporté en su momento, en el que convoco o señalo como una parte interviniente del trámite conciliatorio a la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado. Con la venia del honorable magistrado, pues quiero que obre en el proceso la remisión con la constancia de remisión por correo certificado. ¿Cómo no, doctor? Recibo el documento y lo incorporamos al proceso. Muchas gracias. Bien, a continuación debe este despacho proceder a la fijación del litigio.
el despacho encuentra que analizados los aspectos fácticos y las pretensiones de la demanda, así como las excepciones planteadas en la contestación, existe acuerdo entre las partes en lo siguiente. Primero, que la señora Marta Elena Correa que entre la señora Marta Elena Correa y la Policía Nacional suscribieron varios contratos de prestación de servicios profesionales y o órdenes de trabajo. Segundo, los lugares donde prestó sus servicios la demandante al servicio de la Policía Nacional fueron Sogamoso, Chiquinquirá, Santa Rosa de Viterbo, Moniquirá y Santander, en Santander, Vélez y Barbosa, siendo la ciudad de Tunja el lugar de domicilio contractual de las partes y el último lugar de prestación de servicio. Tercero, el último día de prestación de servicios de la demandante al servicio de la Policía Nacional fue el 31 de diciembre de 2011. Cuarto, la vía gubernativa se encuentra debidamente agotada. Quinto, la demandante prestó sus servicios con eficiencia, responsabilidad, decoro, honestidad, colaboración, entusiasmo y lealtad con la entidad y sus empleados y jamás fue sancionada por el servicio prestado. Estos son los hechos, repito, en los que existe acuerdo entre las partes. Ahora bien, los hechos donde existe disconformidad o desacuerdo. Primero, que la parte demandante afirma que prestó sus servicios en la Policía Nacional desde el día 12 de mayo del 98 hasta el 31 de diciembre de 2011 como médico general. Eso afirma la parte demandante. La parte demandada se opone afirmando que la prestación de servicio de la demandante en la entidad no fue continua sino interrumpida. Segundo, la parte demandante manifiesta que laboraba 8 horas diarias de lunes a viernes al servicio de la entidad, en tanto que la entidad demandada afirma que la actividad contractual que desempeñaba la demandante era por turnos. Tercero, la parte demandante sostiene que las actividades desarrolladas al servicio de la entidad demandada no le permitieron ninguna autonomía en la prestación de servicio y los contratos u órdenes de prestación de servicios en consideración a su permanente y sistemática renovación desvirtúan el carácter temporal y limitado del vínculo. Es decir, que las funciones ejercidas por la parte demandante se enfocaron en satisfacer necesidades propias y permanentes de la administración, en tanto que la parte demandada sostiene que la sola permanencia de las actividades propias del contrato no abarcaron la totalidad del tiempo del contratista, por cuanto la demandante ejercía otra clase de actividades profesionales. Por último, la parte demandante manifiesta que la entidad demandada terminó su vinculación laboral sin mediar una justa causa, en tanto que la parte demandada sostiene que entre la demandante y la Policía Nacional no se configuró una relación laboral. Precisa además el despacho que en el acápite de hechos de la demanda se incluyen argumentos que hacen parte del concepto de violación, por lo que no serán objeto de fijación del litigio. Pues repito, la fijación del litigio tiene por finalidad únicamente determinar cuáles son los hechos relevantes frente a las pretensiones. De acuerdo con lo expuesto, este despacho identifica las tesis de la parte demandante y demandada de la siguiente manera y ruego su atención. Tesis del demandante. Los servicios prestados por la señora Marta Elena Correa Chaparro en la Policía Nacional en calidad de profesional del área de la salud constituyen un verdadero contrato laboral, situación que implica el reconocimiento de los derechos salariales y prestacionales que de allí se derivan. Tesis del demandado. El acto acusado que niega la existencia de ese vínculo laboral fue expedido legalmente, toda vez que el servicio prestado por la demandante como médico especialista en salud ocupacional fue producto de la suscripción de varios contratos de prestación de servicios regulados por el artículo 32, numeral tercero de la Ley 80 del 1993. Asimismo, arguye la parte demandada que las actividades desempeñadas por la actora no configuraron los elementos exigidos por la ley para la existencia de una relación laboral que permitan concluir que tenga derecho al reconocimiento y pago de las acreencias laborales reclamadas y que son propias de una verdadera relación de trabajo dependiente. Notifico esta decisión por estrados y le pregunto a las partes si están de acuerdo con la identificación que hacemos
por parte del despacho de las tesis de la parte demandante y demandada. Le pregunto al demandante. Sí, señor, estoy de acuerdo con la fijación del litigio que el señor honorable magistrado ha planteado y con las tesis que se encuentran en discusión. Muy amable. Parte demandada. De acuerdo con el planteamiento propuesto, honorable magistrado. Ministerio Público. El Ministerio Público igualmente establece y comparte el criterio del despacho en relación con los puntos que están de acuerdo tanto la parte demandante como la parte demandada en el litigio y también los puntos de desacuerdo. Asimismo, considera que el planteamiento de las tesis corresponde a la realidad de las partes demandante y demandada. Muchas gracias. Muy bien. Con fundamento entonces en las tesis del de parte demandante y demandada, queda entonces el litigio fijado en los siguientes términos. Debe este tribunal establecer si le asiste razón a la parte demandante en reclamar el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestaciones sociales dejadas de percibir con ocasión del vínculo laboral que mantuvo con la entidad demandada, o si por el contrario tiene esta, la entidad demandada, razón al negar la existencia de dicho vínculo. Notifico esta decisión por estados. Parte demandante. Sin recursos, honorable magistrado. Parte demandada. Sin objeción, señor magistrado. Ministerio Público. De acuerdo con la decisión del despacho, su señoría. Asimismo, este despacho pone de manifiesto a las partes que el acto administrativo sobre el cual recaerá el pronunciamiento que deba emitir el Tribunal Administrativo de Boyacá recae o se circunscribirá al oficio del 9 de diciembre de 2011, 9 de diciembre de 2012, expedido por el director de Sanidad de la Policía Nacional, que se identifica de la siguiente manera: oficio número S-2012-046533, DISAN Ashur 4-22. Repito, expedido el 9 de diciembre de 2012. Queda esta decisión notificada por estrados. Parte demandante. Sin objeciones. Parte demandada. De acuerdo, señor magistrado. A continuación le concedo el uso de la palabra a la apoderada de la parte demandada para que informe a este despacho si de parte de la entidad que representa existe ánimo para conciliar dentro de esta audiencia inicial. Eso sí, pidiéndole el favor de que también nos informe si cuenta con la aprobación del Comité de Conciliación para la decisión que se haya tomado al respecto. Doctora. Gracias, doctor. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, en sesión 037 del 9 de octubre del presente año, decidió aplazar el estudio del presente asunto en atención a que se encuentra o que se ha presentado por parte de los miembros del comité una propuesta de solución frente a la política a seguir en las soluciones de conciliación de carácter prejudicial y judicial relacionadas con los cuestionamientos de la celebración de contratos de prestación de servicios, donde se solicita se sean reconocidas las prestaciones sociales de una relación laboral. Digamos que en este certificado me permito aportarlo a la audiencia en un folio, pero pues como se observa, digamos, la entidad está fortaleciendo una política de conciliación frente a este asunto en particular. Pero, perdón doctora, le interrumpo. La decisión es de conciliar o no conciliar en esta audiencia inicial. La decisión está como de aplazar el estudio de este asunto, pero no tengo una manifestación expresa. Yo entendería que no es de no conciliar mientras se formula una política sobre el particular, pero no está expresa en el certificado, honorable magistrado.
En relación con lo que acaba de manifestar usted, pues, doctora, si lo que se trata es de que la entidad reformule una política, por favor, si me hace llegar el documento, vamos a verificar el contenido de la certificación que emite el secretario técnico del Comité de Conciliación y Defensa Judicial. Y nos informan que en sesión del comité se decidió, esta fue una sesión del 9 de octubre de 2013, aplazar por petición del asesor jurídico hasta que sea presentado en forma oficial a los miembros de ese comité una propuesta de solución frente a la política a seguir en la solicitud de conciliación en asuntos como el que estamos examinando en esta audiencia. Entendería que no existe aquí en esta certificación una manifestación de conciliación. Y si yo decidiera aplazar esta audiencia, creo que estaríamos castigando a la parte demandante, quien procura pues una, o por lo menos aspira a una pronta resolución de este litigio. Así es que pues yo la verdad no encuentro que haya una autorización para conciliar, parece que tampoco para no hacerlo, pero esta indeterminación me lleva a pensar, por el contrario, que no existe un ánimo conciliatorio, por lo menos no existe un ánimo conciliatorio, porque si lo hubiera decidido el comité, así lo hubiera certificado el secretario de dicho comité. Doctora Mercedes, hago entrega aquí de documentos si quiere examinar, lo mismo que la parte demandante, y me den su opinión al respecto. ¿Tiene una copia? Ah, bueno. Quiero escuchar la opinión de la parte demandante al respecto. Pero quiero sí ponerles de presente que el despacho no encuentra un ánimo conciliatorio y declarará fallida esta etapa dentro de la audiencia inicial. Declaro fallida esta etapa, además porque un aplazamiento militaría en contra de los intereses de la parte demandante. Notifico esta decisión por estrados y les pregunto si tienen alguna manifestación o objeción. Parte demandante. Sin objeciones, honorable maestro. Ministerio Público. Gracias, su señoría. Evidentemente, el Comité de Conciliaciones y Defensa Judicial de la Policía Nacional no decidió concretamente sobre la petición de conciliación. Por consiguiente, al señalar en el certificado que adjunta la apoderada de la entidad demandada aplazar la decisión por política institucional, considera el Ministerio Público que efectivamente, como su señoría lo ha manifestado, a la entidad y se infiere que no tiene ánimo conciliatorio y por consiguiente, como bien lo señaló el despacho, es procedente declarar fracasada la audiencia y continuar con el trámite del proceso. Muchas gracias. Y efectivamente así lo haremos, doctora Mercedes, pero con la siguiente advertencia, de que esta determinación no obsta para que en cualquier momento del proceso se presenten fórmulas de arreglo que le pongan fin al mismo, las cuales sí deben contar pues con la debida autorización del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad demandada, la Policía Nacional. Además, este despacho, si a bien lo tiene, puede presentar fórmulas a las partes, invitarlas para que concilien sus diferencias en cualquier momento del proceso. Bueno, seguidamente entramos entramos a abordar el punto relacionado con el decreto de pruebas. Esto de acuerdo con lo establecido en numeral 10 del artículo 180 del CEPAC. Parte demandante. Con el valor, miramos primero las aportadas, y con el valor probatorio que les confiere la ley se tienen como pruebas documentales las que obran a folios 17 a 277 del proceso. Solicitadas. El despacho se abstiene de decretar las siguientes
pruebas que fueron pedidas por la parte demandante y que obran a folios 7 y 8 del proceso. La de los numerales 4.2.1.1 y 4.2.1.2 del acápite, comillas, aducción de documentos mediante petición, cierro comillas, por cuanto la información reposa en el expediente administrativo que fue aportado por la entidad demandada y que obra folios 278 a 548 del cuaderno 1 y 549 a 836 del cuaderno 2. También este despacho se abstiene de decretar la prueba solicitada por la parte demandante en el numeral 4.2.4, por cuanto en el expediente administrativo obran copias de los aportes que realizó la demandante al sistema de seguridad social en salud durante el término de duración de su contrato con la entidad demandada. Asimismo aparece el valor sobre el cual se realizaron esos aportes, de manera que por innecesarias no se decretan estas dos pruebas que fueron solicitadas. Las demás pruebas que aparecen en el acápite ya referido se decretan por ser conducentes y pertinentes. De todas maneras, en este estado de la actuación, vamos a hacer la entrega al doctor de los oficios correspondientes para que nos colabore con el trámite de los mismos. Debe firmarnos, doctor, los oficios, Mientras tanto, también es conveniente expresar que el despacho accede al decreto de la prueba testimonial solicitado por la parte demandante porque cumple con los requisitos establecidos en la ley procesal, de manera que se citará a las siguientes personas para que rindan testimonio ante este tribunal: Joana Támara Pinzón, Diani Guerrera Arévalo, Alejandro Castel Ruano, Carlos Alberto Niño Avendaño, Yesid Emiliano Pereira Jauregui, Daisy Rocío Camacho Quintero y Germán Borda. Las personas que acabo de mencionar serán citadas para que comparezcan ante este despacho el día y hora señalados al finalizar la presente audiencia, y deben hacerlo por intermedio del apoderado de la parte demandante. Desde ya el despacho manifiesta que hará uso o se reserva la facultad de limitar la eficacia de estos testimonios en los términos del inciso segundo del artículo 219 del Código de Procedimiento Civil. Esto en cuanto concierne a las pruebas, al decreto de pruebas para la parte demandante, y en cuanto atañe al decreto de pruebas de la parte demandada, las aportadas con el valor probatorio que la ley les confiere se tienen como pruebas de carácter documental las que obran a folio 278 a 548 del cuaderno 1 y 549 a 836 del cuaderno 2. Y en cuanto a las solicitadas, se decreta el interrogatorio de parte a la señora Marta Elena Correa Chaparro, quien deberá ser citada a la dirección que aparece en el acápite interrogatorio de parte a folio 265 del expediente. Me parece muy pertinente la observación, y como quiera que usted se encuentra presente en esta audiencia, entonces por estrados la notificamos de ese interrogatorio de parte al que debe concurrir. Ya le voy a indicar qué fecha, para no entrar en desgaste por parte de secretaría, librar oficios. Ya la tengo usted aquí ante mi doctora, así de que le pongo de manifiesto que será interrogada por este despacho en la hora y la fecha que más adelante le indicaremos. El Ministerio Público no solicitó pruebas y en consecuencia, en relación con este punto de la audiencia inicial, que es el decreto de pruebas, este despacho
notifica por estrado las determinaciones que acaba de tomar. Le pregunto a la parte demandante, a la parte demandada y al Ministerio Público si tienen alguna manifestación u objeción al respecto. Parte demandante. Sin ninguna objeción, honorable magistrado. Parte demandada. Sin recursos, honorable maestra. Ministerio Público. Sin observaciones, su señoría. Ya dejamos constancia de haber entregado al apoderado de la parte demandante los oficios citatorios dirigidas a las personas que han sido citadas como testigos dentro del presente asunto. Y al apoderado de la entidad demandada, pues ya se le informó acerca del interrogatorio de parte, así que no hay lugar a extender oficio si la tenemos aquí presente en la audiencia. Por último, este despacho fija el día miércoles 5 de febrero de 2014 a las 9 de la mañana como fecha para llevar a cabo la audiencia de pruebas con el fin de practicar las que fueron decretadas conforme al numeral 10º del artículo 180 del CEPACA, instando a las partes a su obligatoria asistencia, a fin de que podamos lograr el efectivo recaudo de ese material. Si en esa oportunidad no se puede llegar a ese recaudo, pues se utilizarán los días subsiguientes para ese fin. Finalmente, este despacho pone de manifiesto a las partes que la realización de esta audiencia se llevó a cabo con observancia de las reglas establecidas en el artículo 180 del CEPACA y sin violación del debido proceso. Este control de legalidad de la presente audiencia lo adelanto por mandato de la Ley 1437/2013, que nos obliga en cada etapa probatoria a ejercer este control de legalidad. Notifico esta decisión por estrados y les pregunto si tienen alguna manifestación u objeción. Parte demandante. Sin ninguna objeción. Parte demandada. De acuerdo con la etapa propuesta. Doctora Mercedes. El Ministerio Público encuentra que el proceso y la audiencia se adelantó conforme a lo previsto en el artículo 180 del CEPACA. Por consiguiente, no encuentra observaciones ni objeciones a lo actuado hasta esta etapa. Muchas gracias. Muy bien. Para finalizar, verificamos que haya quedado debidamente grabado en audio y video esta diligencia. Sí, me acaban de informar que efectivamente. Y no siendo otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada, siendo las 4:15 de la tarde de hoy, 5 de diciembre de 2013. Le pido el favor a las partes y al Ministerio Público permanecer en el recinto para firmar el acta correspondiente. Les agradezco su asistencia y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias, señora.